Hola, amado Dios, te bendiga. Buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 30 del libro de Job. En este capítulo, Job ahora se queja, se lamenta de su desdicha actual. En el capítulo 29 pudimos leer cómo Job recuerda su felicidad, recuerda su prosperidad anterior, cómo le iba, cómo era venerado, cómo era honrado por las demás personas. Ahora, en este capítulo 30, él pone un contraste entre su vida anterior y la que está viviendo ahora, la que está soportando ahora. Este es uno de los capítulos más conmovedores del libro de Job, pues Job describe ese contraste que hay entre su condición presente y la situación anterior. Los jóvenes, dice, los niños o los jóvenes, cuando iba pasando, ellos se escondían, haciéndole reverencia, y los ancianos se ponían de pie. Pero ahora nótese bien el contraste que él pone en este capítulo. Dice el versículo 1, Job 31. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Él está hablando aquí de personas desdichadas, personas sin dignidad, que eran vagabundos, eran mendigos, y estas personas ahora se burlaban de él. Cuando él las ayudaba antes, ahora esas personas sin dignidad se burlan de él, no lo veneran, no lo respetan. A Job le cuesta comprender que esa gente, que por lo general es objeto de abominación de los demás, lo aborrezca a él. Aún los individuos más menospreciables de la sociedad, de la humanidad de aquel entonces, ahora se consideran superiores a él. Este es el contraste de su vida, y es lo que él está diciendo, versículo 2. ¿Y de qué me servirán ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Él está diciendo, aunque yo tenga la fuerza de ellos, no es nada. Son personas que no tienen ninguna capacidad, son personas que no tienen habilidades, que son despreciables, son abominables para la sociedad. Pero ellos ahora se creen superiores a mí. Ni siquiera que yo tenga la fuerza de ellos me serviría, porque ellos no tienen fuerza. Nótese bien el contraste tan terrible que está poniendo Job aquí entre su vida pasada y la que está experimentando ahora. Es impresionante la forma o el dolor que está soportando Job, la angustia. Dice el versículo 3, por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Aquí está expresando la situación de esas personas, abominables y despreciables por la sociedad. Pero ellos, incluso ahora Job dice, ellos tienen más valor que yo y se están burlando de mí, me menosprecian. Cuando yo los ayudaba, cuando yo les amparaba y les daba el sostén a ellos, les guiaba y les daba lo que ellos necesitaban, ahora ellos se burlan de mí. Ahora me menosprecian. Terrible la situación que está experimentando Job. Y yo creo que está también exagerando un poco, pero él está intentando expresar la angustia que siente. Él se siente más despreciable que la persona más despreciable de este mundo. Se siente indigno por la enfermedad que tiene, una enfermedad que le está comiendo la piel. Recogían malvas entre los arbustos, dice el versículo 4, y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Eran considerados personas inmundas, repudiables. Pero entonces dice el versículo 6, habitaban en las barracas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas, bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Nótese bien la definición que está dando de estas personas. Todo para dar a entender lo que dice el versículo 9. O sea, está denigrando a esas personas y les está poniendo un precio muy bajo. Ellos no valen nada, les dice. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Impresionante la definición que Job da de esas personas. Pero todo es para decir lo del versículo 9, dice, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Lo que él está intentando decir es la condición en la cual se encuentra. En el capítulo anterior expresó todo lo que tenía antes que estas calamidades se les llegasen, todo lo que él tenía hasta que Dios le arrebatara todo esto como él así lo entiende. Él piensa que es Dios quien le ha quitado todas esas cosas,
Él piensa que es Dios quien lo está azotando, él piensa que es Dios quien lo está hiriendo de esta manera. Y él dice, hasta que Dios me puso este mal, hasta ese momento yo era próspero. Y el capítulo 29, una vez más te digo, allí lo expresó. Puedes leerlo si no lo has leído. Lee el capítulo 29 de Job y te das cuenta esa vida anterior que tenía Job, una vida muy próspera. Y de hecho él anhela y dice, deseo que esa vida vuelva, que esos tiempos vuelvan. Pero pues él siente que no hay más esperanza, que la única esperanza que él tiene es la muerte. ¿Qué valor tengo yo? No sé si tú has pasado por una situación similar, y yo creo que no. Pero entonces, ¿por qué hoy nosotros nos dejamos abrumar por las situaciones? Mira, la experiencia que está viviendo Job, una experiencia más dura que incluso de la que tú y yo hemos podido vivir. Sin embargo, Job, a pesar de todo eso, él no acabó con su vida, él no intentó suicidarse, ni tampoco empezó a insultar o a despreciar a Dios. Él no comprendía las cosas, pero nunca pecó, dice el capítulo 1 de Job. Nunca pecó, ni adjudicó o le dio despropósito alguno a Dios. Y en algunos capítulos leímos que él en algún momento llegó a la conclusión de que esto era una prueba que él estaba experimentando, una prueba de la cual saldría refinado como el oro, dice ese capítulo interesante. Exactamente el capítulo 23, versículo 10, él reconoce, Job llega a esa conclusión y dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Interesante esta conclusión a la cual está llegando Job, y nótese bien, aquí en el capítulo 30, descifrando esa gravedad del asunto que está viviendo. Sin embargo, él llega a la conclusión que todo es una prueba y saldrá refinado como oro. Pero ahora, ¿cómo estamos enfrentando nosotros las pruebas? ¿Estás pasando por un momento difícil y piensas que es Dios quien te está haciendo el mal? Tal vez tienes esa pregunta en tu mente y piensas apartarte del camino del Señor. De hecho, hay muchas personas que se han alejado de los caminos de Dios porque han tenido que enfrentar pruebas y no tienen la capacidad de tener y soportar así como lo estaba soportando Job. Pero déjame decirte, querido hermano, nunca tú y yo hemos sido probados más de lo que podemos resistir. Dios no permite que seamos probados así. Cuando Dios permite la prueba es porque Él sabe que tú y yo podemos resistir. Por eso, querido hermano, si hoy estás soportando una lucha, si hoy estás soportando una prueba, déjame decirte que Dios está pendiente de tu vida. Dios no te ha abandonado, no pienses eso jamás. Dios no te ha abandonado. Él está ahí a tu lado, dispuesto a ayudarte y darte todo lo que tú necesitas. Pero debes confiar en el Señor y debes aferrarte a Él. Tal vez no entiendas nada, tal vez no comprendas por qué o cómo o cuál es el propósito. Y es que no necesitas comprenderlo. Mira, Job no comprendía y no necesitaba comprenderlo. Él simplemente dijo, Él conoce mi camino, Él sabe lo que está pasando y al final saldré refinado como el oro. Interesante. No tienes que comprender, solamente debes saber que Dios comprende tu camino y Dios conoce tu camino y Dios está pendiente de tu vida. No te desanimes, no te amedrentes, no te angusties, confía y espera en el Señor. Y si está pasando por prueba, entonces es ahí cuando más firme en la iglesia debes estar, estudiando la Biblia, orando y aferrándote a Cristo Jesús. Ahora, el versículo 12, mira lo que dice. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Al parecer Job se queja ahora de que el populacho lo saca a empujones del camino. Una vez en el capítulo 29 expresó que los ancianos y los honorables se ponían de pie en su presencia y que los jóvenes se hacían a un lado. Esto lo expresa en el capítulo 29. Pero ahora él expresa aquí que esas personas que eran consideradas como la chusma, que ahora ellos lo empujaban, lo pisoteaban, lo hacían caer y lo abrumaban. Esas personas que no tenían dignidad, esas personas abominables por la sociedad, ahora lo trataban con menosprecio a él. Él era inferior a esas personas. El versículo 16 dice, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. Se ha denigrado tanto al extremo la vida de Job que le resulta difícil expresar esto en palabras. Sus reveses lo han afectado,
ha recibido graves heridas y aún no ha sanado esas heridas, aún está con esas heridas y le duelen, le carcomen la piel. Pero la mentalidad también está carcomida, está aplastado, abatido y agotado. Sin embargo, él tiene una esperanza en Jehová. Y mira lo que dice en el versículo 31. Él termina este discurso del capítulo 30 diciendo: se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Lo que antes había producido sonidos alegres como el arpa, sonidos lindos, alegres, ahora solo emitía notas quejumbrosas. Este es el agudo contraste entre la vida anterior de Job y la situación en que lo encuentran sus tres amigos ahora. Por eso sus amigos empiezan a insultarlo, y esto hace que la angustia y la prueba de Job sea más difícil de llevar, más dura, porque cuando él esperaba en sus amigos encontrar fortaleza, en sus amigos encontrar consuelo, ellos llegaron a denigrarlo más, llegaron a ultrajarlo más, al punto que él se sintiera tan abominable que incluso los más despreciables de esta vida también se burlaban de él y lo ultrajaban y lo sacaban del camino. Es triste la situación de Job, pero querido hermano, es más triste cuando tú y yo enfrentamos la vida sin Dios. Es más triste cuando tú y yo perdemos la esperanza. Job no la perdió, porque recuerda lo que dice el capítulo 23, versículo 10, cuando Job desea abogar su causa delante de Dios. Él dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él no perdió la esperanza. Por eso, aunque su situación es triste, sin embargo, él mantenía su esperanza. Pero la situación más triste de una persona es cuando se aparta de Dios. Allí sí es la situación más difícil, más triste, más abrumadora. Por eso, querido hermano, hoy es día para que tú te afiances y te afirmes en Cristo Jesús. Que tu confianza en Dios se fortalezca y te mantengas cada día más entregado al Señor. De esa manera, tu vida cambiará y seguirás avanzando y creciendo de victoria en victoria hasta la gran victoria final. Por eso, aunque tu situación ahora sea difícil, aunque las crisis que soportes ahora sean duras, sin embargo, no dejes de confiar en Jehová, porque Él está pendiente de tu vida. El enemigo te está atacando, sí. El enemigo quiere dañarte, quiere destruirte, sí. Pero tú debes aferrarte a Dios, recordando lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. La prueba, querido hermano, no es para siempre. La prueba no es eterna. En algún momento va a terminar. Y si tú te mantienes firme en Cristo y aferrado a Él, esa prueba terminará y entonces vendrá una bendición grande. Porque cuando la prueba es grande, cuando el problema es grande, la solución, la victoria es mucho más grande y placentera. Por eso, la mejor decisión que podemos tomar hoy es aferrarnos a Cristo y seguir confiando en Él. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 30 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!